Estimados cadetes de primero ancla, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿cierto?, de teoría del Estado. Ya estamos por terminar, ¿cierto?, de conocer la evolución histórica de este concepto de Estado que hemos estado trabajando. La última clase estuvimos conversando necesariamente en el análisis y profundización del pensamiento de Thomas Hobbes, ¿cierto? Donde, y de la obra El Príncipe, ¿cierto?, de Nicolás Maquiavelo. ¿Ya? Entonces estuvimos profundizando, ¿cierto?, sus ideas, esta propuesta que él realiza en el Leviatán, este concepto, ¿cierto?, que se tiene como de un Dios enviado por este Dios todopoderoso, ¿cierto?, y que se transforma en el Estado, ¿no?, una especie de Dios mortal en la tierra y que viene a solucionar en parte todos los problemas y sobre todo las controversias que existen entre las personas, entre los hombres. ¿Ya? Nos queda solamente por analizar dos autores, ¿cierto? Que son John Locke y Rousseau, ¿cierto? Para terminar con este mundo moderno que, sin lugar a dudas, nos entregó a los más importantes teóricos de la ciencia política. Bien, luego vamos a analizar, ¿cierto?, lo que es el mundo contemporáneo. Y en el mundo contemporáneo, en realidad, a establecer un quiebre, ¿no? Un quiebre porque en realidad es lo que ha pasado justamente con, con el normal funcionamiento de la política, que en realidad se ha dividido principalmente en esquemas económicos. Ahí vamos a analizar a Adam Smith y a Carlos Marx, ¿cierto? En términos de el panorama, el escenario, ¿cierto?, económico que se nos plantea, ¿no? Y que en el fondo ha dividido las ideologías políticas hasta el día de hoy, por cierto. ¿Ya? Luego vamos a analizar a Jelinek, a George Jelinek, y desde su concepción, ¿cierto?, de Estado, en una división que le establece, vamos a empezar a profundizar, ¿cierto?, en el concepto de Estado, en sus elementos esencialmente, y en un análisis bien acotado, ¿cierto?, de lo que es el Estado. ¿Ya? Pero bueno, vamos a terminar, vamos a ordenarnos un poquito, vamos al mundo moderno, ¿cierto? Con John Locke. John Locke es uno, les cuento, es uno de los principales, yo creo que los más grandes intelectuales que ha tenido, digamos, Inglaterra en el mundo moderno, fuera de que haya sido un analista político, ¿cierto? Era un tremendo intelectual, ¿ya? Eh, yo creo que uno de los grandes iniciadores del siglo de las luces, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, que siempre estuvo a la vanguardia, que era el estado más importante del mundo conocido. ¿Ya? John Locke estaba siempre ligado, ¿cierto?, al concepto de soberanía popular, al concepto eh, de la voluntad, digamos, de los ciudadanos a partir de un parlamento, por ejemplo, que hasta el día de hoy es patente, ¿cierto?, en Inglaterra. John Locke nos establece algunas ideas que vamos a ver, digamos, la positiva 29, dice que la soberanía emana del pueblo, absolutamente. Les recuerdo siempre, soberanía habla de poder, ¿ya? Dice que el Estado debe respetar y proteger los derechos de las personas, ¿ya? Y él establece tres conceptos esenciales que hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales y están permanentes en todas las constituciones de los estados del mundo. Estas son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho de propiedad. ¿Ya? Estos tres derechos John Locke los establece como esenciales de la vida humana y que incluso son anteriores a la misma constitución, ¿cierto?, de la sociedad. ¿Ya? Es decir, son derechos inherentes a las personas. ¿Ya? Y nadie puede arrebatar esos derechos teniéndolos, poseyéndolos, ¿no? Insisto, estos derechos incluso se encuentran consagrados en nuestra Constitución, ya en los derechos fundamentales, ¿cierto?, que permanecen, están, ¿cierto?, presentes en el artículo 19. ¿Ya? En el tercer párrafo dice, y aquí plantea algo muy distinto a Hobbes, ojo, aquí vamos a hacer una comparación. Dice que el hombre vive en estado de paz, o sea, inicialmente su estado de naturaleza es de paz, a diferencia de lo que dice Hobbes, que el estado de las personas, ¿cierto?, del hombre es de guerra. Y para eso llega este Dios, ¿cierto?, a colocar leyes, colocar orden. ¿Ya? Lo que dice John Locke es todo lo contrario. Dice que el hombre vive en un permanente estado de paz. ¿Ya? El hombre por naturaleza es pacífico. ¿Ya?
Entonces el Estado lo que viene a hacer, obviamente, es solucionar estos problemas, ¿no? Estas problemáticas que las personas tienen. Ahora, uno lo podría reflejar en un hoy por hoy. Hay personas que siempre viven en paz y que nunca tienen problemas con la justicia y otras que sí, porque en realidad o probablemente le incomodan ciertas temáticas, o ciertas normas, o están acostumbradas a transgredir las leyes, ¿ya? Pero en general puede ser que Locke tenga bastante razón, porque creo que podemos vivir en un estado de paz permanente, por supuesto. Eh, y eso lo podemos ver a diario, aunque los medios de comunicación no colaboren mucho en esto, pero en realidad son cuestiones muy puntuales y mínimas si observamos, por ejemplo, problemas de delincuencia o de transgresión grave, digamos, de nuestra normativa legal, ¿ya? Luego dice que la autoridad del Estado se sustenta en la soberanía popular y en el marco de la legalidad. Acá hay dos puntos súper importantes. La soberanía popular, es decir, el poder que emana del pueblo, que el pueblo, digamos, entrega, ¿ya? Y finalmente el marco de la legalidad, es decir, todo lo que se consagre a partir del pueblo, ¿cierto? Debe quedar consagrado, registrado como ley, ¿ya? O sea, es decir, todo lo que el hombre, digamos, genere como sociedad, digamos, como pueblo, como competente, digamos, para participar del orden público, bueno, tiene que registrarse, ¿ya? Para que eso se transforme en ley, en legalidad absoluta, ¿ya? Dice que finalmente el Parlamento es el lugar donde se expresa la soberanía popular y se crean las leyes para todos, lógicamente. Es decir, en el Parlamento tenemos a todas las personas que han sido elegidas democráticamente o por algún sistema, digamos, importante de elección. Y esas personas a las cuales yo les transfiero este poder, como sostenía Hobbes, ¿cierto? Me van a representar y van a diseñar, van a crear leyes que deberían estar en beneficio, digamos, de esta sociedad, ¿ya? Creo que John Locke es bastante claro con su idea. Yo creo que no hay ninguna doble lectura que uno podría hacer de Locke en ese sentido, ¿ya? Y el último que vamos a analizar, que es Rousseau, me imagino que les suena bastante, un hombre contemporáneo al siglo de las luces que no tuvo Francia, ya Juan Jacobo Rousseau vivió prácticamente todo el siglo XVIII, ¿no? Contemporáneo de los tres Luises que tuvo Francia en el siglo XVIII, XIV, XV y XVI, ¿cierto? ¿Ya? Y en realidad Rousseau fue visto como uno de los prácticamente ideólogos intelectuales de este rompimiento, de este quiebre político originado en Francia, justamente para derrocar este sistema de gobierno llamado monarquía, ¿ya? Rousseau, como tantos otros, ¿cierto? Fueron protagonistas, ¿ya? Protagonistas intelectuales, ¿ya? No sé si llamarlos responsables, ¿no? Pero fueron protagonistas intelectuales de este quiebre de la Revolución Francesa, de este fin de la monarquía para instaurarse un nuevo modelo llamado república, y con ello el cambio también de este periodo histórico que nosotros conocemos, ¿cierto? Como mundo contemporáneo, ¿ya? Rousseau, ¿qué nos dice? Diapositiva 30. Dice que la voluntad general es el soberano, ¿ya? O sea, la voluntad general, que habla de la voluntad en el fondo del pueblo, de aquellos que tienen este poder, digamos, para participar de la vida política, esta voluntad general es el soberano, es decir, esta voluntad soberana es la que tiene el poder finalmente. Dice que las leyes son su respaldo en el pacto social, obviamente, o sea, todo este poder tiene que generar acuerdos, ¿cierto?, entre las partes y generar leyes, ¿ya? Que son la gran garantía, ¿cierto?, que tiene este poder y que va a gobernar finalmente a la sociedad, ¿ya? Y fíjense lo que dice, ¿ah? En donde todos los hombres deben obedecer, ¿ya? O sea, es decir, se crea este pacto eh, y hay que obedecer lo que este soberano, ¿no? Esta voluntad general disponga, ¿ya? Que entendemos es la mayoría, o sea, la voluntad general es lo que las personas quieren, lo que el pueblo quiere en el fondo, ¿ya? Y la segunda idea, claro, viene digamos, en total coherencia, porque Rousseau dice que la soberanía reside en el pueblo, ¿ya? Es justamente el pueblo el que tiene este poder, el que levanta esta voluntad general, es decir, un deseo de tener, construir, diseñar
alguna idea, algún proyecto, digamos, que tenga un funcionamiento apropiado, ¿cierto?, para la sociedad. ¿Ya? El tercer párrafo dice que la democracia es un gobierno directo del pueblo. ¿Ya? Él habla directa y francamente de democracia, ¿ya? Como herramienta, ¿cierto?, de el gobierno de los pueblos, ¿no? El gobierno del pueblo. Los ciudadanos pueden manifestar su voluntad para establecer un acuerdo común, llamado el contrato social. Bueno, y así se llama la obra de Rousseau. De hecho, si ustedes buscan por la bibliografía, se llama el contrato social. Y este contrato social, en el fondo, es el registro, ¿ya? Es el registro de esta voluntad general, ¿no? De esta voluntad del pueblo por establecer alguna idea, algún proyecto, ¿cierto?, que sea beneficioso para la sociedad, ¿ya? Es finalmente la voluntad de los ciudadanos, es decir, es la voluntad del pueblo, ¿ya? Dice luego, la ley considera a las acciones y a las masas, y a ella representa. Obviamente, la ley en el fondo es un registro escrito, es una norma escrita, que tiene que reflejar la voluntad general, que tiene que reflejar en el fondo este contrato social, ¿cierto?, que las personas han estimado diseñar, han estimado crear, ¿cierto?, para el beneficio de todos, ¿ya? Rousseau habla francamente de una república. Imagínense, protagonista durante todo el siglo XVIII, pudo haber sido perfectamente perseguido, ¿cierto?, por el rey, por empezar a hablar de formas de gobierno que en realidad jamás se hubieran pensado. Nace en este periodo de Luis XIV, Luis XIV el rey Sol, Luis XIV el hombre que dijo que el Estado era él, el Estado soy yo, así lo mencionó. Y realmente era impensado, digamos, que cualquier persona, ¿no?, cualquier intelectual, pudiera estar pensando en una situación como esta, ¿ya? Y finalmente dice que la voluntad general tiene como fin el bien común, que es lo que a la larga hemos estado configurando, ¿no? Esta voluntad general, ¿cierto?, que finalmente se transforma en un contrato social, que queda registrado a partir de las leyes, no puede tener otro fin, no puede tener otro objetivo que no sea el bien común. Es decir, que reúna, ¿cierto?, todas estas condiciones para lograr, ¿cierto?, lo mejor, las mejores condiciones materiales, espirituales, ¿cierto?, eh, para los ciudadanos, para el pueblo en este caso. ¿Ya? Bueno, con estas reflexiones, ¿cierto?, de John Locke, ¿cierto?, y Juan Jacobo Rousseau, nos vamos a la última parte, y ya con esto vamos a empezar con contenidos muy, muy contemporáneos, porque justamente nos adentramos, digamos, al mundo contemporáneo, ¿cierto? En donde Europa es un fiel reflejo y ahora ejemplo del mundo, ¿cierto? Con todo lo que sucede, ahora hablamos post Revolución Francesa, pero también post Revolución Industrial. Y ojo con eso, porque eso va a marcar, digamos, las ideologías políticas hacia el siglo XX, los principales conflictos políticos, ¿ya?, que están concentrados, digamos, de intereses, ¿no?, y sobre todo intereses económicos, ¿ya?, a partir justamente de la Revolución Industrial, ¿ya? Pero este mundo contemporáneo está, por lo menos el siglo XIX fue un siglo relativamente pacífico, ¿no? Donde se instalan las revoluciones democráticas, se va a derrocar el antiguo régimen, que fue muy, muy importante, ¿no? Hay ligeras revoluciones liberales, ¿cierto?, en 1815, siempre posterior a la Revolución Francesa, 1848 en Europa, para ir destrabando, ¿cierto?, empezando a barrer con una escoba nueva en el fondo todas las formas políticas antiguas, monárquicas, y empezar a establecer, ¿cierto?, repúblicas, que hasta el día de hoy, ¿cierto?, lo tenemos, ¿no? Se crea este concepto de Estado liberal, de Estado de Derecho, en el cual siempre está sujeto, digamos, a una normativa, y nadie puede transgredir, digamos, a esa normativa, ¿ya? Sin embargo, la historia va a cambiar, y va a cambiar bastante.
Porque resulta que, y aquí nos vamos a la diapositiva 32 y 33, ¿no? Aquí tenemos los contrapuestos, ¿no? Eh, Resulta que paralelo a la Revolución Francesa se estaba gestando, como ustedes bien saben y lograron ver, digamos, bueno, algunos, no todos, resulta que hacia fines del siglo XVIII se gesta, digamos, sobre todo en Inglaterra, la Revolución Industrial, ¿ya? La revolución industrial, ustedes saben que va a marcar un antes y un después también en los sistemas de producción económica, ¿ya? Y de principio, ¿cierto? No va a mostrar índices de un compromiso social. Comprenderán que las primeras fábricas, digamos, que se generan hacia fines del siglo XVIII, lo que es el siglo XIX, ¿cierto? Van a tener numerosos problemas con sus trabajadores porque los van a hacer trabajar 16, 16 horas al día, con un montón de carencias, con sueldos muy bajos, ¿cierto? Pero este sistema de producción, lógicamente, es un paso, ¿no? En desmedro, digamos, de la preocupación social que existe por los trabajadores. Muchas empresas optaron por contratar a mujeres y a niños pagándoles menos por el mismo trabajo, ¿ya? Eh, entonces este sistema empezó a generar estos abismantes distancias, ¿no? De desigualdad, ya tremendos tramos, digamos, o desniveles, ¿cierto?, en torno a la desigualdad social, ¿no? Obviamente, porque al empresario, digamos, le interesaba más bien producir, vender, y el resto, digamos, nada. Eso y ha sido como una constante. Si no fuera por las leyes, digamos, que han creado los estados, como en nuestro caso el Código del Trabajo, ¿cierto?, que protege al trabajador respecto al empleador, eh, todavía estaríamos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿ya? ¿Por qué les tengo que hablar de la revolución industrial? ¿Ya? Con la importancia que esto tiene, con los descubrimientos. Bueno, después vino esta segunda revolución industrial en 1870, donde aparecen dos elementos que van a ser, eh, yo creo que los más importantes a nivel eh, de descubrimiento. Hablo de la electricidad y hablo del petróleo, ¿ya? Porque en el fondo van a dar paso, ¿cierto?, a esta gran guerra de egos, ¿cierto?, que tuvieron esencialmente los estados europeos, ¿ya? Y que finalmente terminó detonando la Primera Guerra Mundial. Querían fabricar armas, lo lograron, hasta que se inventó, en el fondo, la Primera Guerra es un invento muy grande, y si en el fondo lo que los estados querían, en el fondo, probar era su capacidad armamentista. Ya en realidad las justificaciones no tuvieron un peso, digamos, mayor para, para desatar la primera guerra, la famosa Gran Guerra, ¿ya? Y en el fondo lo que se quería demostrar era quién era más poderoso en términos militares, ¿ya? Pero no tuvo una causa de verdad. Ese asesinato famoso del archiduque, ¿cierto? En realidad no tuvo, digamos, o se usó como excusa ya en esta protección que existía, digamos, en los estados balcánicos, pero de ahí nada más. Bueno, no me quiero desviar un poco bastante del tema, que ya lo he hecho. Lo importante es conocer a dos hombres que van a estar ligados más bien a la economía, ya, que al mundo político, pero que después se toman estas banderas políticas a partir de estos sistemas económicos. El primero es Adam Smith. Adam Smith era un economista escocés, empresario, ¿ya? Y que gracias a su pensamiento, en el fondo, es concebido como uno de los más importantes, y por qué no decir, los fundadores teóricos del capitalismo actual, ¿ya? Lo que dice Adam Smith, fíjense en este surgimiento de este Estado liberal, dice que el Estado debe tener un carácter liberal y burgués, ¿ya? Es decir, debe respetar la libertad y los derechos esenciales de las personas y no influir en la marcha de la economía. Eso es muy importante. Para el capitalismo lo que más necesita es oxígeno, es decir, necesita libertad, que ninguna institución coloque trabas para realizar negocios, en el fondo. El capitalismo se va a desarrollar de la mejor manera en un estado en donde no existan tantas trabas, no existan tantas leyes que efectivamente no la dejen funcionar,
¿ya? Y cuando hablamos de Estado liberal, justamente nos referimos a este tipo de Estado, ¿ya? En el cual el Estado no interviene en la marcha de la economía. Bien, y eso es lo que Adam Smith deja por escrito y algunos estados van a tomar prácticamente como una palabra sagrada, ¿no? Para poder mover y establecer la dinámica económica propia, ¿cierto? Sin tratar de colocar estas trabas que las leyes colocan. Hablemos de tributos, hablemos de impuestos, la carga impositiva, que siempre es muy dolorosa, digamos, sobre todo para los empresarios, ¿no? Espero haber sido claro con esto. Luego dice que la clave del bienestar social del Estado está en el crecimiento económico. Para ello debe existir división del trabajo y libre competencia. ¿Ya? Esta división del trabajo es normal, digamos, dentro de una empresa, donde cada persona tiene su rol, ¿ya? Y, bueno, la libre competencia. Nuevamente el rol del Estado, por favor, esta política del laissez-faire, como en términos franceses, tratar de no intervenir, ¿cierto?, en la marcha de la economía. ¿Ya? Eso necesariamente. Y finalmente dice que el Estado debe impulsar y promover obligatoriamente la educación para su población, de manera que estén preparados para este tipo de realidad económica. ¿Ya? Es muy importante que el Estado, está bien, si quiere ligarse al capitalismo, tiene que preparar a su población en lo posible de manera intelectual, pero también de manera técnica. ¿Ya? Ustedes saben muy bien que existe el modelo Singapur, en el cual estados como Singapur, para poder surgir, digamos, eliminó un montón de asignaturas humanistas, prácticamente todas, para instaurar solamente asignaturas técnicas, de manera que la población se dedicara solamente a la producción. Y de esta manera están más o menos en un estándar de potencia en el sudeste asiático. ¿Ya? Pero eso también tiene un costo, ¿no? El costo de no tener un pensamiento crítico, ¿cierto? De no tener estos parámetros humanistas que finalmente mueven el mundo, ¿no? Eso está bastante claro. Adam Smith entonces es finalmente un teórico del capitalismo, pero sobre todo de este surgimiento del Estado liberal, es decir, de este Estado que si quiere tener un capitalismo, bueno, debe generar, ¿cierto?, estas condiciones para que el capitalismo pueda desarrollarse sin mayor oposición, sin mayor restricción de nada, ¿ya? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Siglo de las luces, Adam Smith, escocés, ¿cierto? Eh, Testigo, digamos, de estas primeras empresas basadas en esta tecnología precaria, digamos, de los medios de producción. Pero resulta que en Europa, lógicamente, esto empezó a tener efectos muy negativos en la sociedad, ¿cierto? Porque comienza todo este movimiento de masas campesinas, digamos, a la ciudad, fines del siglo XVIII, siglo, si bien digo XVIII, XIX también, ¿ya? Pero resulta que en Alemania, ¿cierto? Surgirá la figura de un doctor en filosofía, ¿cierto? Llamado Karl Marx, eh, quien establece todo lo contrario, ¿no? Adam Smith, porque en el fondo Marx es un crítico absoluto, acérrimo, ¿cierto?, del capitalismo, en cuanto a establecer de que este capitalismo, ¿cierto?, esta producción enriquece a un 20% de la población, entregándole el 80% de la riqueza, mientras que el 80% de la población solamente se queda con el 20% de la riqueza. Y eso produce una desigualdad, produce una rabia, digamos, social, que termina, ¿cierto?, con estallidos sociales, con revoluciones, etcétera. Veamos lo que nos dice Marx, para que podamos entender su concepto de Estado. Dice que el Estado ha sido una fuente de poder absoluto, ¿ya?, en donde una minoría logra el dominio sobre la mayoría de la población. Claro, porque obviamente hay un filtro, ¿cierto? Y se elige por político, en un caso de una democracia, o en un caso de una monarquía, ¿cierto? Se delega entonces este poder en una sola persona. Pero no deja de tener razón, el Estado está circunscrito a la administración de unas pocas personas, ¿ya? Luego dice que el Estado es un instrumento de poder,
¿ya? Su evolución histórica está determinada por la estructura económica y división social, la cual perpetúa, ¿cierto?, el poder en unos pocos y produce la lucha de clases, ¿ya? La lucha de clases está muy ligada al tipo de gobierno que se tiene, ¿ya? Que en el fondo, si este gobierno no es capaz de estar atentos, preocupados y solucionar en el fondo las grandes problemáticas sociales, ¿cierto? Que el pueblo tiene, bueno, se va a ver envuelto necesariamente en una lucha de clases contra los más poderosos, ¿cierto? Y eh, contra el gobierno, finalmente, que es una cuestión que ha pasado numerosas veces, sobre todo en los estados latinoamericanos, ¿ya? ¿Cuál es la solución que plantea Marx? Bueno, Marx tiene una mirada política y una mirada económica. La mirada, vamos a ver la mirada política primero. Habla de esta revolución proletaria. Hablamos del proletario, ¿cierto? Aquel trabajador que no es dueño, ¿cierto?, de los medios de producción. Como todas las personas, ¿no? No son dueñas de los medios de producción en donde trabajan, a no ser que sean independientes. ¿Ya? Hay que construir un Estado obrero, eso es lo que dice Marx, controlado por una mesa directiva comunista, ¿ya? Con plenos poderes políticos, sociales y económicos para la toma de decisiones, y cuyo fin es la implementación de una economía socialista. Entonces, primero, y una aclaración súper importante, ustedes tienen que pensar que Marx está pensando en una realidad alemana, avanzada e industrializada. En ningún momento pensó en los estados pobres latinoamericanos, ni la factibilidad, digamos, que existía, ¿no?, para levantar un proceso comunista en estos estados que estaban recién naciendo. Comprenderán que estaban recién surgiendo, algunos estados todavía ni siquiera se independizaban en Latinoamérica. Eso por una parte, ¿ya? Esto está pensado para sociedades, esta revolución, digamos, comunista está registrada, ¿no?, en el libro llamado El Manifiesto Comunista de Marx, ¿ya? Eso por una parte política, en este levantamiento, ¿cierto?, de la clase obrera por sobre la clase poderosa, ¿cierto?, por sobre el empresario, ¿no? Y en segundo lugar, dice que el fin de este Estado proletario, ¿cierto?, es la economía socialista. Es decir, el control económico centralizado de los medios de producción, promoviendo el bienestar y la equidad entre la población del Estado. Si en el Estado liberal de Smith el Estado no era responsable, ¿ya?, de la economía y tenía que dejarse en la economía, aquí es todo lo contrario. El Estado tiene que hacerse cargo de la economía, tiene que generar todos y no dejar ningún cabo suelto, ¿ya?, para promover el bienestar y la equidad, ¿cierto?, en la sociedad, ¿ya? Preocuparse de que existan empresas, preocuparse de que las personas tengan trabajo, ¿ya?, y que ninguna tenga altos niveles de cesantía. Todo este control tiene que estar centralizado, todo este control de la empresa, digamos, tiene que estar centralizado. Todas las empresas deben ser estatizadas, bajo ninguna circunstancia pueden ser de orden privado, como existe, digamos, en este modelo capitalista que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? ¿Por qué es importante entender la mirada de Adam Smith y la mirada de Marx? Porque finalmente van a ser determinantes en la toma de decisiones, digamos, que toman finalmente los partidos políticos, ¿ya? Se van a abanderar por el capitalismo o por el socialismo, ¿ya? Y eso va a ser un sello, digamos, durante el siglo XX, ¿ya? Grandes revoluciones, grandes quiebres institucionales y constitucionales se han vivido en todas partes del mundo. Chile no ha sido la excepción. Eh, y se van a producir quiebres importantes. La misma Guerra Fría. La Guerra Fría que tuvo el mundo dividido entre 1945, post Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Hablamos de la posguerra. Hasta el año 91 estuvo en una directa dirección, ¿no?, respecto de un lado occidental liderado por Estados Unidos, ¿cierto?, llevando a la cabeza y liderando la democracia como forma política, como sistema político válido de gobierno, y el capitalismo como el sistema económico más legítimo e importante del mundo, ¿no? Y por otra parte, la Unión Soviética, ¿cierto?, con su bandera comunista, ¿cierto?, en términos políticos, y estableciendo
al modelo socialista, económico socialista, como bandera de lucha económica para los estados. ¿Ya? Eh, en teoría se ven muy atractivas, ¿no? Estas teorías capitalistas puras y socialistas puras, pero finalmente son los gobiernos los que toman las decisiones de cómo establecer o cómo implementar estos sistemas económicos. Por cierto, ningún sistema económico es perfecto, ni el capitalismo ni el socialismo, con toda la pureza que se quisiera demostrar, ¿no? Pero fueron determinantes para las banderas de lucha ideológica hacia el futuro, sobre todo en el siglo XX. Bien, estimados cadetes de Primero Ancla, lo vamos a dejar hasta acá por hoy. La próxima clase, sin falta, vamos a ver a Jelinek, ¿ya? Y vamos a empezar a realizar un análisis completísimo, ¿ya? Del Estado propiamente tal. Vamos a terminar, me imagino, ya con esta diapositiva, por lo menos con esta primera parte, ¿no? Para entrar de lleno luego con la Constitución, ¿ya? Así que, bueno, que tengan buen día, que tengan buena semana. Estamos en comunicación y nos vemos en la clase del día jueves. Que estén muy bien, cuídense mucho.